Hola, ¿qué tal? Bendiciones, un gusto estar aquí nuevamente en su podcast Somos de Dios. Y hoy es un día especial, ¿por qué? Y el día de hoy es especial porque hoy me encuentro con una mujer especial, una mujer de Dios, una mujer que en cuanto a obras ha servido a mucho, una mujer con un recorrido extraordinario en el Evangelio. Y el día de hoy me encuentro con la hermana Carmen Arzú. Hermana Carmen, un gusto tenerla aquí en Somos de Dios Podcast. Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto que me hayas invitado también para hacer esta entrevista. Y aquí estamos, para ver qué es lo que preguntan. Cero nervios, cero nervios. Cero El nervios. objetivo de esto es poder llevar un mensaje, poder decirle a la persona, Dios hizo un cambio en mí, Dios me transformó, Dios me cambió. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. Si usted está pasando un mal momento, si usted está viviendo una vida de repente que se siente vacío, se siente solo, déjeme decirle que hay una esperanza, hay un propósito y Dios está esperando, Dios está tocando la puerta de sus corazones para que pueda abrirle y Él pueda revelar ese propósito. Hermana Carmen, ¿su nombre completo cuál es? Mi nombre completo es Carmen Ernestina Arzú Ramírez. ¿Su niñez cómo fue, hermana Carmen? ¿Usted es originaria aquí de Tegucigalpa? Sí, no, yo nací en La Ceiba Atlántida, y de 2 años mis papás pues se separaron y me trajeron para Tegucigalpa. Y desde ese tiempo vivo acá. ¿Y cómo fue su niñez? Pues una niñez bastante complicada, no fue nada fácil. Mis papás separados. Nosotros venimos a vivir aquí a Tegucigalpa con una tía, con una hermana de mi mamá. Y ella pues en lo que podía nos ayudaba. Pero pasamos unas situaciones bastante difíciles. ¿Difícil en qué sentido? ¿Alguna vez le faltó para comer? Sí, muchas veces. Muchas veces. Mi mamá, pues, cuando ella vino acá a Tegucigalpa, ella venía embarazada de mi hermana, mi hermana que me sigue a mí. Y era una situación bastante precaria, por decirlo así. ¿Verdad? Mi tía, pues, ella nos ayudaba, como les digo, en lo que ella podía. Pero cuando no se podía, pues, no había comida. O sea, se acostaron varias veces sin comer. Varias veces, sí. Ya mi mamá, cuando ella pudo, ya como que se adaptó a la vida aquí en Tegucigalpa, ella comenzó a trabajar, a hacer ventas para poder sustentarnos a nosotros. ¿Y son cuántos hermanos ustedes? Éramos 5 hermanas, mujeres, y una de ellas falleció, solo estamos 4. 4. Bueno, la verdad que una situación que muchos hasta el día de hoy están viviendo también, que se acuestan sin comer, sí. Tienen una vida difícil, no hay trabajo, y solo está mamá. Hay veces que solo está mamá ahí en la casa y el viaje es difícil. Sí. En ese transcurso de su niñez, la escuela, la adolescencia, Sí. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Usted fue rebelde? ¿Cómo que considera usted? Fui una niña rebelde, una adolescente, mejor dicho, rebelde, en el sentido que mi mamá, como que hay padres o madres que tienen preferencia entre hijos, y ese fue mi caso. Mi mamá tenía preferencia entre mis hermanas y a mí, y a mí pues como que no. Entonces tuve un momento que yo pensé que no era su hija, que ella no era mi mamá, por la forma en que ella me trataba, pero ahora yo la entiendo y comprendo de que ella estaba, me imagino que frustrada, sola, con 4 hijas, y me imagino que por eso ella actuaba de esta manera. Esa etapa, como decirle, como de desprecio, ¿usted se sentía despreciada? Sí, me sentía despreciada, desplazada, así me sentía desplazada. Ella le compraba a mis hermanas, a mí no. En el momento que yo salí de la escuela de 6º grado, yo le dije, mami, yo quiero estudiar, quiero entrar al colegio. Ella me dijo que no, que ella no iba a gastar su dinero en mí, porque yo no iba a servir para nada. Entonces, pero yo no me lo creí, ¿verdad? Yo siempre, no sé, de repente Dios ha tenido cuidado de mí desde, bueno, la palabra lo dice, que desde antes de la fundación Él ya nos conocía, pues, y Él tiene predestinado lo mejor para nosotros. Y yo no me lo creí, yo solita empecé a estudiar, de niña salí de la escuela a los 12, 13 años, y trabajé a esa edad, y empecé yo a pagar. ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuidar a un niño.
Cuidar a un niño. Yo cuidé un niño, mi propia mamá, ella me consiguió ese trabajo para que yo cuidara un niño y yo ahí pues me pagaba mis estudios. Hermana, pero indudablemente hay situaciones, Dios a todos nos marca con un propósito. Sí. Y yo creo que si pasamos por diferentes procesos, por situaciones difíciles, es porque Dios está trabajando ahí. Claro, Y, está bueno, formando. y en su caso, yo creo que fue el formar ese carácter. Así. ¿Para qué? Para no desanimarse y seguir adelante. Y decir, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto y esto. Entonces, Yo creo que Dios tiene, como decías, un propósito para cada uno de nosotros. Y en el transcurso de la vida, Dios nos prepara. La vida es una escuela. Dios nos prepara. Dios me hizo así, fuerte, con carácter fuerte, porque yo decía, si mi mamá, que es mi madre, me mira así, cualquiera lo puede hacer. Entonces no se lo voy a permitir a nadie. Y por eso me formé así, con un carácter fuerte, porque yo decía, no me voy a dejar molestar de nadie. Lo que hablábamos, que Sí. Dios pone algo especial. Sí. Bueno, en ese tiempo usted no conocía de Dios. No, nada. que ver. Pero Dios coloca eso especial, ¿para qué? Para que usted no se rinda. Así es, para Porque formar. fácil, no fácil, pero muchas veces personas se sienten así y terminan tomando una mala Una decisión, mala decisión. que de repente quitarse la vida o se van de la casa y sufren más. Pero qué bueno que usted supo sobrellevar esa situación y seguir adelante. Pero una de las cosas especiales que hablamos es en cuanto a obra, usted en cuanto al servicio, es porque usted es enfermera. Ujú. Usted es enfermera de Gracias a profesión. Dios, sí. ¿Cuántos años de enfermera? Llevo 29 años. ¿Y cómo se dio cuenta que quería ser enfermera? Desde niña, cuando yo era niña, me gustaba mucho lo que jugar con cuestiones así de medicina y me llamaba mucho la atención. Siempre quise ser enfermera. Pero ¿a qué edad usted empezó ya con esa etapa de decir, voy a enfermería? Como a los 17 años. Más o menos. 17 años. Sí. En este tiempo, bueno, yo miro que bastante personas, bastante jovencitas estudian enfermería. Sí. No sé cómo estará la situación, si es más fácil ahora o era más fácil antes. Era más fácil antes. Era más fácil antes porque no había mucho, no pedían muchas como referencias o especialidades. Uno saliendo de, por ejemplo, de un ciclo común, uno podía estudiar enfermería. Ahora no, ahora tiene que bachillerato, sí, o estar estudiando una carrera en la universidad para poder optar a una carrera de eso. Como es enfermería, en esta etapa que usted ha tenido de poder servir, porque es servir a las personas. Sí, así es. Nosotros somos testigos, usted ha sido una bendición a nuestras vidas, una bendición a nuestra familia, pero la amamos mucho. Pero, ¿qué situaciones que a usted le han roto el corazón ha visto? Bueno, el caso de uno en el hospital principal, por decirlo así, de Honduras. ¿Qué situación le ha roto el corazón? Ha dicho usted, Dios mío, qué difícil esto. ¿Alguna Bueno, experiencia? yo creo que a diario en los hospitales públicos se viven a diario, ¿verdad? Situaciones muy difíciles. Pero tengo en mente una situación que me pasó hace muchos años. Tengo 20 años de trabajar en el hospital escuela. Y una mujer falleció ahí y solo estaba ella con el esposo, era una mujer joven. Ella falleció de leucemia y el esposo sentado en una esquina de la cama de ella llorando. Entonces yo me le acerqué y le pregunté que si tenía para irse para su lugar, porque él era de Intibucá en ese tiempo. Y me dijo que no tenía ni para comprar el ataúd. Entonces, como ser humano, yo me puse en el lugar de él y yo dije, no, yo voy a pedir. Y empecé a pedirle a todas las personas en mi sala y bajé a otras salas a pedir para conseguirle el pasaje para que se fuera para Intibucá y unas conexiones que hicimos ahí para conseguirle el ataúd en aquel tiempo con la primera dama. Y lo logramos, gracias a Dios que lo pudimos lograr. En cierta ocasión yo escuché, testimonio, no sé si me equivoco, pero donde usted fue testigo de no sé si fue una mujer o un hombre, pero después, no sé si nos cuenta cómo fue este milagro. Fue una experiencia muy bonita en ese tiempo, hace poco, creo que fue el año pasado. Una señora pues
estaba en agonía, porque estaba agónica la señora. Y yo le dije a mi compañera, voy a ir a ver otra paciente y hay que estar pendiente de ella porque está agónica, estaba en gaspe, le decimos nosotros, en una respiración entrecortada. Y cuando yo voy donde la paciente, dice la doctora que la llevaba, hay que desconectarla porque ella ya va a morir. Entonces le dije a mi compañera, no la desconectes, porque ella no es Dios. Entonces, pero si se enoja Carmen, me dijo ella, que se enoje, entonces yo voy a responder. Si ella se enoja, yo respondo. Y me fui. Cuando regresé, en efecto, la señora había fallecido. La señora ya había fallecido, pero luego regresé porque iba a hacer los trámites para conseguir lo que es la hoja de defunción. Cuando yo regresé nuevamente a la habitación, me dice la paciente de la par, la paciente estaba en la cama 6, y la paciente de la cama 5 me dice, mire doctora, nos dicen a nosotros los enfermos, los pacientes, mire doctora que la paciente está comiendo. ¿Qué paciente? La que se había muerto, ahora está comiendo, en serio. Y yo fui a ver y en realidad la señora estaba sentada en la cama y estaba comiendo. Y entonces yo llamé a la doctora y le dije, venga, mire, la que usted decía que iba a desconectar porque ya estaba muerta, miren la que está comiendo. Entonces la doctora se llevó las manos a la cabeza, asombrada, y ella dijo verdaderamente que Dios existe. Y verdaderamente el tener fe nos lleva a tomar buenas decisiones. Sí. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en Dios. Imagine usted si hubieran hecho caso al doctor. Si usted no hubiera hecho ese acto de fe. Sí. Es que ella tenía una pizca de respiración. Y mientras tengamos nosotros una pizca que sentimos un aliento, todavía hay vida. Imagínense, esta mujer hubiera dejado a un hombre viudo, sí, huérfano, los hijos. Entonces esa decisión, el tomar, el confiar en Dios, el tener fe en Dios, hizo que Dios tuviera cuidado de esas generaciones, así porque es. Los hijos son generaciones. Amén, así es. ¿Y cómo llega Dios a su vida? Eso pues, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Hay personas que van y les hablan a otra de Cristo y ahí reconocen a Cristo como su Salvador. En mi caso fue muy diferente. Yo estaba en mi casa, estaba pasando por situaciones bastante difíciles, como matrimonio, como familia, en mi vida personal. Y llegó el Espíritu Santo. Yo digo, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo quien llegó. Porque yo comencé sin saber lo que estaba haciendo, a vestir, a alistar a mis hijos. En ese tiempo tenía 3 hijos y todos estaban pequeños. Y empecé a alistarlos y me los traje para la iglesia. Y cuando yo estaba en las afueras, estaba cerrada la iglesia, que es nuestro templo, nuestra casa, Dios proveerá. Y yo le pregunté a un hermano que ya está en la presencia del Señor y le pregunté, ¿hoy no hay reunión? Y me dijo él, no hay, pero ¿a qué quería? No, yo venía a aceptar a Cristo. Fue así, a mí nadie me habló de Cristo, a mí nadie me estuvo invitando, fue directamente el Espíritu Santo que a mí me invitó. Y yo vine y con nuestra madre espiritual, la apóstol Cristina, aquí yo acepté a Cristo. ¿Usted sintió la necesidad? Sí, sentí la necesidad de Dios, porque el ser humano siente la necesidad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos. Hermana, ¿y cómo sanar todas esas heridas, traumas que traía desde niña, experiencias malas? Y también arrastrar, porque cuando ya tiene familia es otra responsabilidad. Sí, otra responsabilidad. El esposo, la esposa, los hijos. ¿Cómo sanar todas esas heridas? Porque, como le digo, fácil es rendirse. Decir, no, ya no sigo, yo me alejo de todo. Pero la cuestión es hacerse responsable de ese compromiso, que ya no solo es usted, sino que sus decisiones afectan a su familia. Sí, amén, así es. ¿Cómo sanar todas esas cuestiones? Pues yo creo que cuando Dios hace algo, Dios lo hace completo. Dios hace la obra completa en nosotros. Yo venía con traumas, venía con rencores, resentimientos, sentía que todas las personas que se acercaban a mí me iban a hacer daño y solo Cristo lo pudo hacer. Yo en una reunión, en una clase de discipulado que se llama Sanidad Interior, ahí yo entregué todo al Señor. En esa clase de discipulado, cuando el maestro dio esa clase y dijo,
aquí le pueden entregar todo al Señor. Yo lo hice de corazón. Y ahí yo derramé todo lo que yo sentía y saqué todo lo que sentía en mi corazón. Y Dios lo hizo. Y no es que Dios lo hizo de un solo, sino que lo está haciendo poco a poco, porque Dios así trabaja, ¿verdad? Dios trabaja y le muestra a uno qué es lo que tenemos que quitar de nosotros. Y si nosotros queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Y en este caso, pues yo dije, yo quiero ser libre. Y Dios ha ido limpiando mi vida poco a poco. Y yo creo que de eso se trata, porque mucha gente dice, ¿y sos cristiano? Pero no, de hecho nosotros estamos aquí porque nosotros queremos cambiar, porque sentimos la necesidad de Dios, pero el cambio no viene, siempre quedan cositas, cosas grandes que Dios las va quitando, y Dios va cambiando, Dios va transformando. Hermana, sueños, ¿qué sueños tiene usted? ¿O qué metas tiene usted? Porque todos de niños soñamos. Usted decía, yo de niña quería ser enfermera. Y lo cumplió. Lo cumplí. Gracias a Dios ya tengo 29 años de ser enfermera. Y yo creo que los sueños y las metas todos los tenemos. Todos los tenemos. Y uno de mis sueños es ver a todos mis hijos sirviéndole al Señor. Ese es mi sueño. Que yo le digo al Señor, yo me voy a sentir plena cuando yo vea, porque todos mis hijos tienen dones y tienen talentos. Entonces yo quiero que mis hijos te sirvan y que den esos talentos para tu servicio. Ese es uno de mis sueños. Y qué bonito sueño, porque yo creo que cuando, en el caso de una madre que piensa así, cuando sus hijos están sirviendo, están en la iglesia, no se siente preocupada porque sabe que está sirviendo a Dios y Dios tiene cuidado. Y Dios lo respalda, así es. Entonces ese es mi sueño, que todos mis 4 hijos y todas mis generaciones, ¿verdad? Y esa es la promesa, que mis generaciones y yo le vamos a servir al Señor. Y de eso se trata el propósito en Dios. Dios cuando toca nuestros corazones, cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios no solo piensa en nosotros, sino que Dios piensa en que nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, generaciones. Sí. Porque es un Dios de generaciones. Una pregunta que, bueno, se va a escuchar así como un poquito como trillada, pues, porque si somos cristianos confiamos en Dios, pero en su vida, ¿qué papel juega la fe en Dios? En mi vida, ¿qué papel juega la fe? La fe. Pues creo que la fe, todos flaqueamos en la fe, en algún momento. Es que la duda llega, hermano. Es que la duda llega. Yo creo que hay situaciones que nosotros nos decimos, no, ¿cómo salgo de esto? Sí, pero a pesar de la duda, Dios siempre está diciéndonos, yo estoy ahí, no estás sola, no estás solo. Y a veces uno dice, ¿y por qué me dice que está aquí si yo miro las cosas peores que antes? Pero Él está ahí, y la respuesta a todo esto es que si aún estoy yo acá, es porque Dios ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo y Él no me ha desamparado. Entonces, ha venido la duda, sí ha venido, pero también ha venido la certeza de que, como dice su palabra, que fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy esperando aquello que no he visto, pero estoy clara de que va a venir. Como la situación que vive usted, muchos la están viviendo en este momento. Sí. Diría a personas que sienten despreciados, que de repente que nadie los quiere, que sienten que mejor es irse, apartarse, morirse. ¿Qué le diría a las personas a usted? Bueno, yo creo que primero tenemos que perdonar. A mí me costó mucho trabajo, mucho tiempo perdonar a mi mamá, perdonar a mi papá, pero solo en Cristo lo pude hacer. Solo cuando Cristo hizo la obra en mí, yo pude perdonar a mis padres. Entonces yo le digo a las personas que están pasando por situaciones jóvenes, ¿verdad? O mujeres ya grandes, porque a veces somos ya grandes y venimos arrastrando con ese resentimiento. Yo les digo, perdonen y busquen de Jesús, porque el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, con Él lo podemos todo. Amén. La gente allá afuera, muchos dicen, no, solo Dios es el que perdona. No, yo no perdono, no. Y esto del perdón es tan liberador, sí. Y
no sé, trae una paz que Una uno paz. se siente diferente. Un peso te quita de encima. Un peso. Porque cuando no perdonas, andas con esa carga. Porque tu corazón está resentido. Entonces cuando no perdonas, ni dejas avanzar a la persona que no has perdonado, ni puedes avanzar tampoco. Están atados los dos. Entonces cuando uno perdona, uno decide perdonar, se suelta. Y se suelta esa carga y se suelta esa atadura. Y aquella persona, pues si no quiere buscar de Dios, pues ya es un trato entre Pero Dios. para que dicen, pero ¿cómo voy a perdonar si este me hizo esto, si me ha hecho esto, me ha herido, me hicieron esto? ¿Qué le diría a esa persona que piensa así? No es fácil, perdonar no es fácil. Nada fácil. No es nada fácil. Pero yo les digo, con Cristo todo lo podemos. Yo lo hice no por mis propias fuerzas, porque Carmen jamás hubiera querido perdonar. Pero Cristo hizo algo en mí. Entonces Él permitió que mi corazón sanara y poder perdonar y poder liberarme del rencor y del resentimiento que yo sentía. Ahora es libre. Ahora soy libre. Gracias a Dios, pero libre en Cristo. Así es, ¿no? Y claro que sí, libre en Cristo. Libre en Cristo. No se confunda. Sí. Es una bendición el poder escuchar testimonios de vida, el poder escuchar estas experiencias, estas historias. Dios quiere hacer un cambio, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere bendecirte. Porque si hasta el día de hoy tú estás con vida, estás respirando, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Hermana Carmen, ha sido un gusto el poder tener esta conversación con usted. Dios tiene algo especial para su vida. Sus mejores años, sus mejores tiempos están por venir. Amén. Así que muchas gracias. Saludos a todos. Que Saludos. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones.